Unas cuantas palabras dirigidas al pueblo alteño y al pueblo paceño, en consecuencia al pueblo boliviano, ¿no? En toda dimensión. Eh, Respecto a los problemas sociales o conflictos sociales que está pasando actualmente, ¿no? Este responde a temas políticos, sí, no nada. El hombre por naturaleza es animal político, eso no debemos olvidarnos jamás. En ese contexto, quiero yo manifestar que mediante, si buscamos, a ver, vayamos al punto, buscamos la renuncia de este señor que se llama Luis Arce, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa? A partir de la renuncia asume el vicepresidente, y así él más va, se renuncia, asume el presidente del Senado, este o el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa? Tienen 30 días para convocar a elecciones. A ver, hagamos números, estamos en junio, de 2 meses es elecciones. Si es que acaso, o sea, la situación está bien, está muy bueno hacer marchas, hacer bloqueos en general, pero tenemos que pensar a futuro, no podemos al calor del momento hacer lo que mejor nos parezca. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos podemos estar perjudicando más. Digamos, este mes, julio, ya se derroca a Luis Arce. A ver, va a tener, mira, julio, agosto, septiembre, octubre. Octubre va a haber elecciones, señores. Y eso todavía. Imagínense. Imagínense cómo nos vamos a alargar el dolor. ¿No ve? El dolor. Porque ahorita estamos con un dolor, estamos con problemas. Pero parece que queremos seguir teniendo más problemas, queremos seguir lastimándonos. Porque, compañeros, hay que ser sinceros también. Hay veces servimos de escalera nomás también. En ese contexto, si esta lucha se va a tener que materializar, lo hacemos, los jóvenes nos sumamos, porque en el tema electorado los jóvenes somos pues más del 50%, ¿no ve? En ese contexto yo quiero llamar a la reflexión, quiero llamar a la profunda reflexión a todos las y los jóvenes, personas mayores, adultos mayores, a ver, hagamos números, si nos conviene o no que este señor, este presidente Arce renuncie. Ahora, en caso que haya en octubre las elecciones, la sucesión presidencial también va a durar su tiempo. Tal vez al año tengamos presidente o no, está en incertidumbre. Entonces hay que pensar bien para actuar, estimado Freddy. ¿No? Asquewa, ¿no? Hayu kawa amuy una caja, lupi una casa, ¿no? Quiero una canja y hasta Hasaki kun al surak tan hilat kuyakanaka, pero con jamate hilat omar sas que hayu kamar jama, ¿no? Amuy tañani, ¿no? Amuy taña pachan caractano. A ver, ¿qué para una campi? Con nate Sí, pachan ojalá. sí, hermano. Lo que yo estoy manifestando no es un deseo, no es un querer, no es mi intención, es lo que está establecido en norma por imperio del artículo 169 y el 208 que da la facultad al Tribunal Electoral para poder administrar las justas electorales. Pero en consecuencia tenemos un último artículo que mencionar, el artículo 7 de la Constitución. La soberanía reside en el pueblo. El titular, el soberano, el que decide el futuro de este pueblo, de este país, es el soberano. Es decir, somos todos. No, no los dirigentes vendidos, no solo, somos todos en general, los más de 11 millones de habitantes. Muchas gracias, hermano Freddy. Wale que lata Omar y hasta curate tunca katana.